Bienvenido a la narrativa oscura y escalofriante de uno de los asesinos en serie más temidos e infames de Estados Unidos, el hombre también conocido como el carnicero de Milwaukee, Jeffrey Dahmer. Los espantosos detalles de su horrible matanza todavía provocan escalofríos en cualquiera que esté familiarizado con la historia. Profundiza en la narrativa espeluznante mientras profundizamos en la vida y las acciones monstruosas de este cerebro criminal. Nacido el 21 de mayo de 1960 en Milwaukee, Wisconsin, Jeffrey Lionel Dahmer tuvo una infancia aparentemente normal. Sin embargo, hubo indicios tempranos crudos y preocupantes de la monstruosa entidad en la que más tarde se convertiría. Su fascinación por los animales muertos y sus hábitos inusuales fue un precursor de una mente profundamente perturbada. Al mostrar un comportamiento antisocial a una edad temprana, Dahmer tenía pocos amigos y poco interés en sus actividades académicas. Cometió su primer asesinato a la increíblemente temprana edad de 18 años, que fue el comienzo de un desgarrador viaje hacia el abismo de la criminalidad. La inquietante e inexplicable necesidad del joven de controlar la vida de los demás lo vio atraer a víctimas desprevenidas a su residencia, solo para poner fin brutalmente a sus vidas de la manera más espantosa e inconcebible. Dahmer desmembró hábilmente y luego se deshizo de los cuerpos, a menudo reteniendo partes como espantosos recuerdos. Su propensión antinatural al canibalismo subrayó aún más la depravación de sus acciones, dando lugar a la inquietante etiqueta del carnicero de Milwaukee. Había casi un elemento surrealista en la psique de Jeffrey Dahmer. Un hombre aparentemente indiferente a sus actos criminales cuando fue arrestado en 1991, expresando menos remordimiento y más una sensación inminente de inevitabilidad hacia su destino. En julio de 1991, los aterradores detalles de su largo reinado de terror pasaron a primer plano. Víctima tras víctima, cada una más inquietantemente asesinada que la anterior, dio una idea de la magnitud de su sadismo. En medio de la evidencia de sus monstruosas hazañas, surgió un retrato de un hombre consumido por sus oscuros deseos innatos y la compulsión de actuar sobre ellos. Mientras el mundo miraba horrorizado, Dahmer fue acusado de 16 asesinatos. Con inquebrantable precisión experimental, no solo había matado sino que también había albergado una escalofriante fascinación por el estado post-mortem de los cuerpos de sus víctimas. A pesar de la abrumadora evidencia y la naturaleza despreciable de sus crímenes, Dahmer tuvo un comportamiento increíblemente tranquilo y sereno durante todo el juicio. Se declaró culpable pero loco de todos los cargos en su contra. En 1992, fue sentenciado a 15 cadenas perpetuas consecutivas, asegurando efectivamente que nunca sería libre de vagar por el mundo y cometer actos bárbaros nuevamente. Sin embargo, su estancia en prisión duró poco ya que fue víctima de un compañero de prisión apenas 2 años después de cumplir su condena. La oscura y diabólica historia de Dahmer es un crudo recordatorio de las profundidades a las que pueden descender las mentes humanas. Era una encarnación del mal puro, un hombre cuyas hazañas monstruosas siguen fascinando y horrorizando en igual medida, casi 3 décadas después de su espantoso giro del destino. Sin embargo, más allá de la historia morbosa, acecha continuamente una empresa crucial con la que la sociedad lucha. El dicho sigue siendo conmovedor para siempre. La espantosa historia de Jeffrey Dahmer refuerza la necesidad de una mayor conciencia sobre los trastornos de salud mental y medidas efectivas para abordarlos. La conclusión fundamental sirve como un segundo recordatorio, resumido en el ámbito de la prevención del delito. La historia de Dahmer subraya la desesperada necesidad de seguir mejorando nuestra comprensión de los factores que contribuyen al comportamiento antisocial desenfrenado. Si bien Dahmer ha pasado a la historia como uno de los asesinos en serie más vilipendiados, su historia resuena más allá de los confines de la fascinación macabra. En la muerte, los restos mortales de Dahmer fueron incinerados y esparcidos en un lugar secreto. Sus padres han hablado públicamente sobre la profunda sensación de pérdida que sienten por su hijo. Expresaron su profundo pesar por las acciones atroces que cometió, y continuamente han tratado de reconciliar la paz dentro de sus corazones, y los inquietantes recuerdos del oscuro pasado de su hijo. Hasta el día de hoy, la casa de la infancia de Dahmer es un sombrío recordatorio del camino oscuro que recorrió, su vida pero una sombra aterradora que se cierne sobre el paisaje de la vida suburbana común. En muchos sentidos, la vida, los crímenes, el juicio y la eventual desaparición de Dahmer siguen siendo la piedra angular del complejo tapiz de la psicología criminal y la percepción pública. La historia de Jeffrey Dahmer no es solo la historia de un hombre poseído por demonios impensables. Es una revelación arrasadora de la sociedad que observaba, espectadores del trauma que envuelve a una familia y una ciudad. ¿Podrían haberse evitado los horrores desatados por Dahmer? ¿Podría haberse trazado una narrativa diferente para el chico aparentemente modesto de Milwaukee? Estas son preguntas que tal vez nunca encuentren respuestas concluyentes. Sin embargo, al profundizar en la vida y los crímenes de Jeffrey Dahmer, se hace evidente que la fuerza del mal puede venir disfrazada en las formas más ordinarias y sin imposición. Es un escalofriante recordatorio de que el corazón de la oscuridad puede surgir de un lugar de aparentemente simple inocencia.
La sombría historia de Jeffrey Dahmer subraya la importancia crítica de reconocer, abordar y frenar las tendencias sociopáticas, mientras reflexiona sobre las nefastas hazañas de este hombre que infundió miedo en el corazón mismo de una metrópoli. Recuerda que la vida de Jeffrey Dahmer no es solo una advertencia. Es una narrativa desgarradora que nos recuerda la obligación moral y ética de trabajar por una sociedad más segura y sana. El legado de Jeffrey Dahmer es sombrío y se caracteriza por sus monstruosas transgresiones, recordadas con horror y fascinación por un mundo afectado por sus actos insidiosos. Ya sea para satisfacer una curiosidad morbosa o para aprender de los errores más graves que la humanidad tiene para ofrecer, la historia de este Milquetoast convertido en carnicero de Milwaukee siempre seguirá siendo negra y macabra. Años después de que hayan ocurrido estos brutales acontecimientos, la historia de Dahmer sirve como un recordatorio inquietante, y un sombrío ejemplo de un testimonio inquebrantable de la capacidad desenfrenada del hombre para una atrocidad inexplicable. Es una saga potente y macabra ambientada en el tejido mismo de la realidad que todos compartimos, un testimonio inquietante del corazón de las tinieblas que se encuentra dentro de algunos de nosotros, esperando, a veces, hasta que sea demasiado tarde para darse a conocer. A medida que avanzas a través de la narrativa demoledora del carnicero de Milwaukee, es imperativo recordar que a veces las respuestas no son paquetes cuidadosamente envueltos que calmen la mente interrogativa. A veces, simplemente abren la puerta a terrenos inexplorados de la psique humana, proporcionando una comprensión incómoda pero vital de los caminos que nos llevan a lo abominable y surrealista. En la desgarradora intersección de hechos inhumanos, y el desmoronamiento de una vida humana que alguna vez fue prometedora hacia lo monstruosamente siniestro todavía se avecina, implacable e inflexible, el espeluznante espectro de Jeffrey Dahmer, el carnicero de Milwaukee. Ahí radica la escalofriante historia de Dahmer. Sirve como un espectro siempre presente e inminente, que recuerda a la sociedad estar siempre vigilante, comprender y combatir las patologías sociales e individuales, y trabajar juntos en una búsqueda incansable de un mundo más seguro y justo. A medida que otro capítulo escalofriante en los anales del crimen retrocede en las sangrientas nieblas del tiempo, prevalece una sensación de mayor vigilancia dentro de la conciencia colectiva. La historia de Jeffrey Dahmer es un sombrío recordatorio, que resuena a lo largo de los años, de que los peligros acechan en los lugares más desprevenidos. Los matices de la responsabilidad social y la moralidad están bordados a lo largo del cuento de Dahmer, un recordatorio salvaje de que solo somos humanos, y los detalles sangrientos de este cuento nos hacen enfrentar la incómoda verdad de que el mal puede residir en el más ordinario y extraordinario de nosotros. Todos, a medida que la inquietante leyenda del carnicero de Milwaukee se desvanece en el atolladero de inquietantes problemas sociales, nos quedan historias espantosas de hechos monstruosos, y es en medio de sus fragmentos que debemos recoger los pedazos, como individuos y como civilización, para evitar que el espantoso fantasma de un Dahmer se levante nuevamente. Estudios tan verdaderos sobre el corazón de las tinieblas, como la infame narrativa de Jeffrey Dahmer, se enfrentan a la sombría realidad de que los monstruos existen, caminan entre nosotros, viven entre nosotros y, a veces, la monstruosidad se ve velada detrás de la capa más engañosa de cordura. Y así llegamos a su fin, con el entendimiento de que la espantosamente escalofriante historia de Jeffrey Dahmer sirve no solo como una bandera roja a los peligros potenciales que pueden acechar dentro de ciudadanos aparentemente comunes, sino también como un escalofriante recordatorio de las aterradoras sombras del mal que puede ocultar incluso a los más desprevenidos de todos nosotros.